Teo González siempre había evitado los escándalos. Su carrera entera estaba construida sobre la idea de que la risa es suficiente para vivir bien, sin pleitos, sin confrontaciones, sin entrar en las turbulencias del mundo de la farándula. Por eso, cuando aquella mañana llegó a Televisión Azteca para una entrevista más, jamás imaginó que la tarde se convertiría en una de las más tensas, incómodas y surrealistas de su vida. Mientras caminaba por los pasillos, saludando a maquillistas, técnicos y asistentes que lo querían de años, algunos lo miraban raro, no con mala intención, sino con una mezcla extraña entre curiosidad y nerviosismo. Él notó algo, pero no le dio importancia. Pensó que quizá el programa estaba corto de tiempo o que había algún cambio en la escaleta. Nada fuera de lo normal. Lo que no sabía era que, un par de horas antes, Patti Chapoy había recibido un documento que prometía incendiar la entrevista. Un productor nuevo, ansioso por lucirse, le había enviado una investigación llena de rumores sin confirmar. En uno de ellos, se afirmaba que Teo había hablado mal de Ventaneando durante un show privado en Guadalajara, diciendo supuestamente que el programa era una máquina de destruir carreras y que él jamás dejaría que ningún chisme barato arruinara lo que construyó con trabajo. Patti, al leerlo, levantó las cejas, no porque creyera totalmente en el chisme, sino porque no era común que alguien mencionara su programa en un tono tan directo. Teo, no es así. Pero si esto anda circulando, más vale preguntarle en vivo, pensó, mientras guardaba el documento en su carpeta. Cuando Teo entró al foro, vio a Patti sentada con una postura demasiado recta. No era la típica charla relajada donde ambos recordaban anécdotas de la televisión. Algo estaba cargado en el ambiente. Aún así, él se sentó en su sillón asignado, sonrió y esperó la clásica primera pregunta. Al principio, todo transcurrió normal en su gira de aniversario, sus inicios como policía, sus primeros escenarios, los nervios de contar chistes por primera vez. Pero a mitad de la entrevista, la voz de Patti cambió. Empezó a sonar más firme, más fría. Teo, ¿es cierto que en un show privado en Guadalajara hablaste mal de Ventaneando? El foro se congeló. Teo abrió los ojos con sorpresa, como si lo hubieran sacudido físicamente, como, no, yo jamás he hablado mal de ustedes. ¿De dónde salió eso? Patti lo observó con una mirada que mezclaba duda y autoridad. Pues tenemos información de que sí lo hiciste, incluso mencionando que este programa afecta la carrera de algunos artistas. ¿Lo dijiste o no? Teo tragó saliva. No sabía si reír, enojarse, o simplemente levantarse y retirarse. Patti, yo no sé quién te dijo eso, pero es falso. Yo respeto su trabajo. No hablo mal de colegas, menos en público, y menos así. Las cámaras hicieron un zoom ligero hacia él. En su rostro mostraba confusión genuina. Patti, sin embargo, tenía un problema. Había confiado en el documento del productor, y ya había soltado la pregunta en vivo. Tenía que sostener la postura. Teo, tú sabes que nosotros no inventamos. Si lo preguntamos, es porque nos llegó una fuente seria. Pues esa fuente te mintió, respondió él, sin levantar la voz, pero firme. El foro entero se tensó. Se escuchaba hasta el aire acondicionado. Patti no era una persona que permitiera que la contradijeran fácilmente en su propia casa. Pero Teo tampoco era alguien acostumbrado a defenderse así en televisión. Patti, yo vine a hablar de mi gira, no de chismes inventados. Ustedes me conocen desde hace años. ¿Tú crees que yo diría algo así? Patti cruzó las manos sobre sus piernas. Teo, lo pregunto porque el público merece claridad. Si hay rumores, hay que aclararlos. Pero algo en su tono dejaba claro que ya no estaba tan segura como al inicio. Y la audiencia lo notó. Las redes comenzaron a estallar en segundos, llenándose de mensajes que decían, Patti lo está atacando, ¿qué le pasa? Teo no es así, se nota que está siendo sincero, ya se pasó Ventaneando. Teo, viendo la situación tan fuera de lugar, decidió hacer algo que jamás había hecho en televisión. Giró su cuerpo directo hacia la cámara central y habló como si estuviera frente a un público en un show. A toda la gente que me está viendo, yo jamás dije eso. Respeto a Patti, respeto a su programa y respeto a mis compañeros del medio. Lo único que sé hacer es contar chistes y hacer reír. Si alguien inventó esto para crear conflicto, pues, qué mala onda. Su sinceridad fue tan contundente que incluso algunos miembros del staff bajaron la mirada, como avergonzados. Patti apretó los labios. En ese momento ya entendía que algo no cuadraba. El documento, el productor novato, la falta de pruebas. Y sobre todo, la empatía natural que Teo generaba en cualquier lugar al que iba. De pronto,
Ella ya no tenía control de la narrativa. Theo lo había recuperado sin gritar, sin enojarse, sin pelear, solo siendo él. Y eso la obligó a hacer algo que muy rara vez hacía, a retroceder ligeramente. Bueno, Theo, está bien. Si tú dices que no lo dijiste, queda aclarado. Solo queríamos saber tu postura. Pero Theo ya había captado que la intención no había sido preguntar, había sido confrontarlo. Y aunque no era un hombre de pleitos, tampoco permitiría que su reputación se ensuciara en televisión nacional. Mi postura es clara. Patty, no hay nada que aclarar, porque nunca pasó. Y me gustaría que, si vuelve a llegarles un rumor así, pues me llamen antes. Yo siempre contesto el teléfono. Esa frase cayó como un martillazo suave pero firme, un regaño elegante, un me faltaste al respeto, pero dicho con una sonrisa. Patty respiró hondo, sabía que había perdido la batalla mediática. El público se puso totalmente del lado de Theo. Las cámaras continuaban grabando, pero la tensión era tan palpable que incluso el director ordenó pasar a corte comercial antes de tiempo. Para evitar que la cosa creciera más en cuanto se apagaron las luces, el silencio fue incómodo. Theo se levantó despacio. No estaba molesto, pero sí dolido. Patty, contigo siempre he sido derecho. Esto no estuvo bien. Y sin esperar respuesta, se retiró hacia camerinos. Mientras él se alejaba, en la sala de control, explotaba el caos en los mensajes en redes, el video viralizándose, los rumores creciendo. Por primera vez en mucho tiempo, la polémica no era sobre algún artista, era sobre Ventaneando mismo. Y lo que ocurriría en las siguientes horas sería tan fuerte que pondría en jaque no solo al productor novato, sino a la propia Patti Chapoy. Theo, sin saberlo todavía, estaba por vivir el momento más polémico de toda su carrera. Y si alguna vez alguien escuchó algo distinto, le pido que me lo diga de frente, no escondiéndose detrás de rumores. Ese momento rompió el esquema del programa. Theo nunca había hablado así, tan directo, tan frontal, sin una pizca de humor. Incluso la gente del staff se miró entre sí, sorprendida. Patty mantuvo el silencio por un par de segundos, que parecieron minutos. No sabía si soltar otro cuestionamiento o si era mejor suavizar las aguas. Pero antes de que pudiera decidirlo, Onod y los co-conductors intervino casi por instinto, tratando de salvar el ambiente. Bueno, creo que todos sabemos que Theo siempre ha sido una persona muy respetuosa. Quizá hubo un malentendido, ¿no? Pero Patty no tomó ese salvavidas. En cambio, cerró la carpeta donde tenía el documento, como si de pronto se diera cuenta de lo frágil que era aquella investigación. A ver, Theo, te creo. Te conozco desde hace muchos años. Solo quería que lo aclaráramos, porque ya sabes cómo son las redes, cómo es el público. Si no se pregunta, se especula. Theo asintió, pero su gesto era serio, algo herido. Entiendo, Patty. Solo que me sorprende. Nunca pensé que se le daría espacio a un chisme tan absurdo. La palabra chisme resonó fuerte. Patty apretó los labios. No porque estuviera enojada, sino porque sabía perfectamente que el público lo estaba interpretando de una manera muy particular. Ella, la reina del espectáculo, siendo confrontada por un comediante que jamás buscaba pleitos. Pero antes de que pudiera responder, Theo continuó hablando, con un tono más calmado. Mira, yo entiendo que en este medio es difícil separar la verdad del ruido, pero siempre he tratado de mantenerme limpio. Mi trabajo es hacer reír, no estar peleando. Esa frase, dicha de manera tan genuina, parecía cerrar el conflicto, pero el programa no había terminado. Faltaban aún varios minutos al aire, y los productores estaban desesperados en la cabina, tratando de decidir si cortar a comercial o dejar que siguiera la conversación. Optaron por seguir, porque el rating estaba explotando. La tensión vendía. Pero lo que vino después fue aún más inesperado. Justo cuando parecía que la entrevista iba a continuar con normalidad, una asistente del foro se acercó discretamente a Patty y le entregó una nota. Ella la miró, la leyó y su expresión cambió. Era una notificación urgente desde la cabina en el productor que había elaborado el documento. Acababa de admitir que la fuente no era seria, que todo había sido mal interpretado, que no tenía pruebas y que probablemente se trataba de un rumor sacado de contexto. Patty respiró hondo. Tenía dos opciones, seguir como si nada o decir la verdad ahí mismo. Y, para sorpresa de todos, eligió lo segundo. Theo, me acaban de informar que hubo un error con la información que recibimos. Al parecer, la fuente no era confiable. Te ofrezco una disculpa. Esa frase cayó como un balde de agua helada en el foro. Nunca, jamás, en la historia de Ventaneando,
Patti Chapoy se había disculpado tan rápido y en vivo. Teo parpadeó varias veces, sorprendido en Patti. No era necesario, pero lo aprecio mucho. Ella asintió, con esa elegancia seria que la caracteriza cuando necesita recuperar control. Es lo correcto. Y bueno, mejor cuéntanos, ¿cómo surgió tu nuevo espectáculo? Pero aunque intentó volver al formato habitual, algo en el ambiente había cambiado por completo. El público estaba viendo un capítulo histórico. Teo retomó su tono amable, pero ya era evidente que la entrevista no sería igual. Ya no había esa fluidez natural de antes. Ahora todo estaba teñido por el momento incómodo que acababa de ocurrir. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que, fuera de cámaras, la historia iba a dar un giro aún más grande. Al terminar el corte final, cuando apagaron las luces principales y los conductores se levantaron de sus asientos, Patti se acercó personalmente a Teo, no como la figura dura del espectáculo, sino como una persona consciente de que había cruzado una línea sin querer. Teo, discúlpame otra vez. No debió pasar. Nunca te hubiera señalado si supiera que era una fuente dudosa. Teo respiró hondo y sonrió, ya relajado. No te preocupes, Patti. Yo sé que en vivo las cosas se mueven muy rápido. Solo me sorprendió, pero todo está bien. Patti tocó su brazo con una sonrisa ligera. Gracias por entender. A unos metros, los demás conductores los observaban, impactados de ver algo tan inusual, un momento de vulnerabilidad dentro del programa más crítico y frontal de México. Pero lo que estaba por venir iba a encender aún más las redes. Porque mientras todo eso pasaba dentro del foro, afuera, una grabación tomada por un empleado había captado toda la tensión del momento exacto en que la entrevista se salió de control. Y esa grabación, sin que nadie lo supiera, estaba a minutos de hacerse viral.